Voy a continuar con las siguientes vueltas y al igual que el video anterior, el más reciente, yo me adelanté con 3 vueltas que les realicé en ese video y voy a hacer pues prácticamente lo mismo en este, ¿no? Para adelantar las indicaciones más vueltas y que podamos avanzar. Entonces aquí yo voy a levantar la siguiente vuelta con mis 3 cadenas para hacer el primer macizo de esta vuelta y voy a comenzar con un cuadrito relleno. Entonces este es un macizo y dentro de la casita hago 2 y en el siguiente macizo 3 y ahora 2 cuadritos vacíos, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo. Y así ya tengo iniciada esta vuelta, que es un cuadrito relleno y 2 vacíos. Ahora voy a hacer un cuadrito relleno. Entonces este es un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Después de este voy a hacer uno vacío. Entonces hago una cadena y en el siguiente macizo un macizo y ahora 3 cuadritos rellenos. Entonces aquí es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ese 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y así ya tengo 3 cuadritos rellenos, 1, 2 y 3. Voy a continuar con una cadena para hacer 2 cuadritos vacíos ahora. Entonces aquí hago un macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. Y aquí son 2 cuadritos rellenos. Este es un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y sobre el macizo de abajo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. ¿Sí? Este separador de puntos lo voy a recorrer a la vuelta o al nivel en que estoy trabajando. Aquí por el momento yo no lo recorro porque estoy haciendo las vueltas para darles indicación. Entonces las tengo sin terminar. Entonces aquí voy a comenzar con un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora 2 cuadritos vacíos, una cadena y en el macizo que sigue un macizo, una cadena y en el macizo que sigue un macizo. Ahí está. Y voy a continuar con 3 cuadritos rellenos. Este es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Una cadena y ahora un cuadrito vacío. Entonces en el siguiente macizo un macizo y ahora uno relleno. Este es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y en el siguiente macizo un macizo,
una cadena y en el siguiente macizo un macizo para tener 2 cuadritos vacíos. Y ahora son 3 rellenos. Entonces aquí este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el macizo que sigue 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el macizo que sigue 3. Y así ya tengo 1, 2, 3 cuadritos rellenos. Ahora 2 cuadritos vacíos, una cadena y en el macizo que sigue un macizo, una cadena y en el macizo que sigue otro macizo. Y ahora uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora un cuadrito vacío. Y ahora 3 cuadritos rellenos. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ahora 2 cuadritos vacíos, una cadena y sobre el macizo que tengo abajo un macizo, una cadena y sobre el macizo que sigue otro macizo. Y aquí son 2 cuadritos rellenos. Este es 1 dentro, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y voy a hacer un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Una cadena y un macizo sobre el macizo que sigue. Aquí son las vueltas repetitivas que se van dando sin hacer cambios durante todo el proyecto o todo lo largo de la falda, ¿sí? Entonces cuando ustedes lleguen aquí, como ya se terminó este tramo, van a recorrer este marcador de puntos al nivel en el que están trabajando. Yo no lo hago porque pues me falta hacer esa vuelta. Lo que voy a hacer es cortar mi hebra. Ustedes no van a cortar sus hebras que estén trabajando, no lo vayan a hacer. Yo lo estoy haciendo porque me estoy adelantando en darles más vueltas dentro de este mismo video. Pero ustedes no deben de cortar ninguna hebra. Ustedes van a seguir haciendo sus tramos con la explicación que acabo de darles y van a continuar sus vueltas sin hacer cortes de ningún hilo, por favor, ¿sí? Yo lo hago para continuar dándoles la explicación de las demás vueltas y así poder avanzar para poder terminar pues un poquito más rápido esta falda, ¿sí? Vamos a continuar, o voy a continuar más bien con la explicación de la siguiente vuelta. Entonces voy a anudar mi hebra. A ver, aquí está. Voy a anudar yo mi hebra por acá, en donde inicia esta vuelta, para poderles dar la explicación de la siguiente vuelta. Obviamente ustedes este paso no lo van a hacer. Ustedes cuando terminen todos los tramos y terminen toda la vuelta, van a cerrar con su punto deslizado y van a continuar con la explicación que van a ver a continuación, ¿sí? Cuando llegan aquí ya cerraron con un punto deslizado y ahora van a continuar con la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenas corresponden al primer macizo de la vuelta y vamos a comenzar con un cuadrito vacío. Entonces aquí cuento un punto, dejo pasar un punto y en el siguiente hago mi macizo y así comienzo con un cuadrito vacío. Ahora voy a hacer 2 cuadritos rellenos. Entonces dentro de la casita hago un macizo y en el siguiente macizo otro macizo, ¿sí?
Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo un macizo. Y así inicié esta vuelta con primero un cuadrito vacío, que es este, y ahora dos rellenos, 1 y 2. Voy a continuar ahora con un cuadrito vacío. Entonces hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, y ahora un cuadrito relleno. Entonces este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Ahora voy a hacer dos cuadritos vacíos. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Y ahora dos cuadritos rellenos. Entonces este macizo es 1, dentro en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. ¿Sí? Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío. Entonces en el siguiente macizo un macizo. Y aquí voy a hacer mis dos cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y aquí un macizo. Estas son las vueltas repetitivas, aquí no cambian. Son dos cuadritos vacíos, una cadena y aquí en el siguiente macizo un macizo. ¿Sí? Y aquí no cambian porque siguen siendo los mismos dos cuadritos que se han realizado durante todas las vueltas de la falda. ¿Sí? Entonces hay que recorrer este separador o marcador de puntos al nivel en que estoy trabajando para poder indicar desde dónde inicia el tramo. Y aquí yo voy a iniciar con dos cuadritos rellenos. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío. Entonces un macizo y ahora voy a hacer dos cuadritos rellenos. ¿Sí? Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y así ya tengo dos cuadritos rellenos. Ahora dos vacíos, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Y ahora un cuadrito relleno. Entonces este es 1 dentro de, este es 1. Ya hice dos cuadritos vacíos y ahora es uno relleno. Entonces si dentro de la casita 2 y en el siguiente punto, aquí, 3. ¿Sí? Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío. Dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo. Y ahora dos rellenos. Entonces este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Ese 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y ahora tres cuadritos vacíos. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Y así ya tengo 1, 2, 3 cuadritos vacíos. Y ahora voy a continuar con dos cuadritos rellenos. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3.
Déjenme ver cómo está este. Sí, así está bien. Dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y ahora una cadena y dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo para tener aquí un cuadrito vacío. Y ahora voy a hacer dos cuadritos rellenos. Entonces, perdón, dos cuadritos, un cuadrito relleno. Este es uno dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Y así ya tengo dos cuadritos vacíos. Y ahora voy a hacer dos rellenos. Este es uno, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y en el siguiente macizo hago un macizo para tener después un cuadrito vacío. Y ahora aquí, como ya llegué al final del tramo, son dos cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora aquí en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. ¿Sí? Aquí llegué al término del tramo y entonces mi marcador lo sigo recorriendo hasta el nivel en donde estoy trabajando. Ahí está. Entonces ahora la explicación para esta vuelta y para este tramo les acabo de mencionar y así se repite durante todos los tramos hasta terminar toda la vuelta. Ahí está. ¿Sí? Si yo quisiera dar la explicación de la siguiente vuelta, tendría que cortar mi hebra y hacer lo mismo. Vamos a ver. Permítanme. Tengo el ventilador prendido y me está moviendo mucho la cámara. Entonces, una disculpa si ven que se está moviendo, ya apagué el ventilador. Y ahora sí, entonces voy a cortar esta hebra. Lo que ustedes no van a hacer, ustedes no van a cortar nada, ustedes van a continuar trabajando el tramo con la explicación que acabo de dar para el mismo y van a repetir esa explicación durante todos los tramos hasta terminar toda la vuelta. Yo lo estoy cortando para poderme adelantar y dar la indicación de la siguiente vuelta. Y entonces, la siguiente vuelta, ustedes la van a iniciar como siempre, terminando, cerrando con un punto deslizado y aquí yo voy a anudar. Ustedes no van a hacer nada de esto, yo solo me estoy adelantando para darles más indicaciones de los tramos y que podamos avanzar en cuestión de vueltas. Pero ustedes no van a cortar su hebra. Ustedes terminan su vuelta de forma normal y continúan levantando en este punto donde hicieron su punto deslizado. Van a levantar 3 cadenas que hacen un primer macizo y vamos a ver cómo iniciamos esta vuelta. Iniciamos con un cuadrito vacío, entonces dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo. Y aquí ya tengo mi cuadrito vacío. Y voy a hacer ahora dos cuadritos rellenos. A ver, vamos a ver en dónde me quedé. A veces como que me pierdo. Sí, es un cuadrito relleno nada más. Entonces este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Entonces se inicia esta vuelta primero con un cuadrito vacío, que es este, y luego un cuadrito relleno. Ahora voy a hacer dos vacíos, entonces hago una cadena y en el siguiente macizo hago un macizo,
una cadena y en el siguiente macizo un macizo para tener 2 cuadritos aquí vacíos. Y repitiendo, inicio esta vuelta con un cuadrito vacío, uno relleno y dos vacíos. Ahora es un cuadrito relleno. Entonces aquí este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ahora voy a hacer 3 cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena y en el macizo que sigue un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Y voy a hacer 2 cuadritos rellenos. Entonces este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2, dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3, para tener 2 cuadritos rellenos. Ahora una cadena y voy a hacer un cuadrito vacío. Entonces dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Y aquí llegamos al inicio del tramo donde voy a hacer un aumento. Vamos a meter aumentos. Entonces, en esta vuelta, aquí, este es 1 sobre el macizo 2, en el siguiente punto 3, sobre el macizo 4 y en el siguiente punto 5. Y así tengo 2 cuadritos rellenos aquí. Voy a hacer una cadena y sobre el macizo de abajo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo. Este marcador o separador de puntos lo voy a recorrer hasta el nivel o vuelta que estoy trabajando. En este caso yo ahorita no lo voy a hacer porque me falta hacer todas estas vueltas, las cuales les estoy dando la explicación por adelantado. Entonces aquí inicia el tramo. Voy a iniciar con 2 casitas rellenas. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ay no, pero son aumentos, fíjense. Entonces, me regreso aquí, donde hice 1, en el siguiente punto 2, sobre el macizo de abajo 3, en el siguiente punto 4 y en el macizo de abajo, aquí 5. Y con esto ya tengo 2 cuadritos rellenos, 1 y 2, ¿sí? Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el macizo que sigue aquí un macizo. Ahí está, ¿sí? Ok. Me voy a regresar. Miren, aquí donde terminé los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, son 2 cuadritos rellenos y después una casita vacía. Voy a quitar una casita vacía porque ahí no va. Entonces me regreso. Aquí estoy iniciando el tramo, entonces aquí tengo mis 2 cuadritos rellenos, ¿sí? Que es el aumento, un cuadrito vacío y ahora son 2 cuadritos rellenos. Entonces este es uno dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Ese 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora 3 cuadritos vacíos. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el siguiente macizo 2, una cadena y en el siguiente macizo 3. Y ahora un cuadrito relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3.
2 cuadritos vacíos, ahora una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo y ahora uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3 y ahora 3 cuadritos vacíos, una cadena y en el siguiente macizo 1, una cadena y en el siguiente macizo 2, una cadena y en el siguiente macizo 3 y así tengo mis 3 cuadritos vacíos aquí. Así vamos. Y ahora un cuadrito relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3 y ahora 2 cuadritos vacíos, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, ahí está, y ahora uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3 y ahora 3 cuadritos vacíos, entonces una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Y ahora vamos a hacer 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Aquí ya llegué otra vez al final del tramo y voy a hacer mis 2 cuadritos rellenos. En este donde son aumentos, ¿sí? Aquí es 1 sobre el macizo de abajo, 2, en el siguiente punto 3, sobre el macizo de abajo, 4 y en el siguiente punto 5, ¿sí? Y ahora una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Aquí son vueltas repetitivas donde son los dos cuadritos vacíos y es el final del primer tramo. Este marcador, ya saben, lo vamos a recorrer hasta el nivel o vuelta que se está trabajando. Yo voy a hacer un corte aquí porque terminé de dar la explicación de este tramo. Ustedes no van a cortar absolutamente nada. Van a seguir haciendo los tramos de acuerdo a la explicación que acabo de dar durante todos los tramos y durante toda la vuelta hasta terminar. Entonces en este video ya me adelanté dando la explicación de 3 vueltas para que ustedes las puedan adelantar y las puedan realizar. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta aquí vamos a la mitad de la flor. Si ustedes lo pueden ver o lo pueden distinguir, es la mitad de la flor. Todavía nos falta y si quieren saber de una vez, a ver, vamos a ver cuántas vueltas faltan para terminar esta falda. A ver, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Para poder terminar esta falda nos faltan 17 vueltas. Entonces vamos a echarles ganas porque pues ya ha sido un trabajo. Si ustedes han llegado hasta este video y hasta este punto con una servidora en este proyecto, quiero felicitarlas porque ya estamos a punto de terminar esta falda. Nos faltan en total 17 vueltas, las cuales, bueno, pues vamos a hacerlas ya dentro de este mes de junio para que en agosto podamos empezar con el siguiente proyecto. Y yo creo, les voy a adelantar, que yo creo que lo que vamos a hacer, el siguiente proyecto en agosto, va a ser la blusa para esta falda, para que no se quede nada más así sin su blusa, ¿no? Entonces vamos a echarle ganas. Faltan 17 vueltas, les repito, 17 vueltas para poder terminar la falda a partir de ahora
A partir de este video faltan 17 vueltas. Probablemente no sé cuántos videos se vaya a llevar más, pero va a ser lo que resta del mes de junio trabajar para que en julio, yo les dije agosto, no, para que en julio terminamos junio estas 17 vueltas y en julio comenzamos a hacer la blusita de esta falda, ¿sí? Entonces vamos a echarle ganas. Nos faltan 17 vueltas, chicas, por favor. Entonces vamos a continuar con más.